Hola amigos de Contexto, bienvenidos a una nueva mesa, a esta entrega, en este caso conmigo, con Julio Ortega Tous, en el cual vamos a conversar y a tratar de desmenuzar con el amigo y especialista en relaciones internacionales, Cristino del Castillo, qué es lo que ha pasado en Afganistán. ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cuál fue el desarrollo? ¿Cómo un país tan pobre ha podido, vamos a decir, entre comillas, derrotar a las dos superpotencias más grandes que se han existido en el siglo XX y en parte del XXI, que son la Unión Soviética, hoy Rusia, y los Estados Unidos de América y la OTAN, porque la OTAN estaba metida también dentro de Afganistán. Y entonces este país, de los más pobres del mundo, debido a una resistencia permanente y al uso de un instrumento, porque uno se pregunta, ok, resistencia, pero ¿de dónde salía el dinero? Afganistán es el principal productor de opio del mundo. Como así lo de Colombia, de cocaína, Afganistán es de opio, de heroína y de todos sus derivados. Y los talibanes, los integristas islámicos, antes se llamaban mujahidines, ahora se llaman talibanes, han usado permanentemente este instrumento para proveerse de recursos. Y el mercado que tiene ese producto de droga es muy alto en el mundo occidental. Bienvenido, Cristino. Un placer tenerte aquí en el programa. Gracias, Julio. Contento de estar aquí en tu programa. Gracias por la invitación y estoy a tu disposición. Como tú escuchabas, yo quisiera que habláramos un poco sobre Afganistán. Afganistán como país, como lugar donde se entrecruzan los caminos de la antigua ruta de la seda entre Oriente y Occidente, pero un país en donde la inestabilidad política y la lucha, diríamos, por su independencia. A mí me faltó en la introducción mencionar que también derrotaron a los ingleses. Sí. Cuando Inglaterra era la principal potencia mundial. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Afganistán? Bueno, dicen que hay tres factores que son los que han marcado el discurrir de la historia en ese país. En primer lugar, un pulseo permanente entre esfuerzos modernizadores y el conservadurismo. En segundo lugar, el carácter multiétnico de esa nación. Allí conviven más de 20 nacionalidades. Estamos hablando de grupos étnicos que tienen su cultura, su idioma, sus tradiciones, y que incluso están repartidos en el territorio de Afganistán, cerca, por encima de los 500.000 kilómetros cuadrados. O sea, que es un territorio bastante grande, aunque hay hay desiertos y hay muchas montañas, pero también hay valles que son fértiles. Y el tercer factor, que no es menos importante, son los intereses foráneos, los intereses externos de las grandes potencias, que siempre se han manifestado allí y que explican muchos de los conflictos que ha vivido históricamente esa nación, incluyendo eso que tú mencionabas, 3 intervenciones británicas, una ocupación soviética y también una ocupación de Estados Unidos. Y aliados. Esos factores han sido determinantes. Afganistán está en el mismo corazón, en el centro de Asia Central. Y ha dividido históricamente áreas de influencia. Recuerda que el Imperio Británico, cuando Gran Bretaña, tú lo mencionabas hace un momentito, era el centro del mundo,
era la principal potencia, su colonia más importante era India. Sí. India llegaba hasta donde llega hoy Pakistán, porque Sí. Pakistán fue Era una parte decisión, de India. una decisión del territorio de la India. Y entonces estaba Afganistán y después las repúblicas centroasiáticas, Kazajstán, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, esas tan, que Las por tan. cierto, Y Afganistán es un tan también. Porque y es un Afganistán. tan. Eso tiene una significación, porque el sufijo stan significa propiedad de o tierra de. De ahí es que viene la palabra state. Es un término de un idioma que se hablaba hace mucho tiempo, proto-indoeuropeo. Y entonces tú te encuentras que el grupo étnico dominante es el que define el nombre de la nación. Porque en Afganistán, los tayikos, bueno, en Tayikistán hay varios grupos étnicos, sin embargo es tierra de tayikos. Sí. Lo mismo en Afganistán, porque Afgán significa, en pastún significa eso mismo, tierra de es pastún, sinónimo de pastún. Y entonces, que es la etnia más grande. Que es la etnia más grande, la dominante, cerca del 50, 40, 45, 50%. Bueno, entonces, esa ubicación es lo que algunos han caracterizado llamándolo como estado tapón, en el mismo centro de dos áreas de influencia. Y por eso siempre ha habido, lo hubo en el caso de Gran Bretaña, un temor de que los rusos intentaran, los rusos siempre influyeron en esa república centroasiática, sí. El antiguo imperio ruso. Sí, de los zares. Exacto. Siempre dominó esa zona. Claro. Y después todo eso, esa influencia la heredó la Unión Soviética, que incorporó todos esos territorios, lo convirtió en repúblicas independientes, autónomas, tratando de resolver el problema de las nacionalidades, dándole cierta autonomía, un gobierno propio, la posibilidad de dirigir sus propios asuntos. Bueno, el asunto es que los británicos, cuando tenían su colonia ahí, siempre tuvieron temor de que Rusia, el imperio ruso, tratara de buscar una salida al Índico, lo cual pues ponía en riesgo su dominio en esa zona y que trataran desde el territorio afgano de debilitar el dominio. Que hubiera sido esa aspiración rusa de muchos años de salir a lo que se llama el Océano Índico, que es el mismo Pacífico, pero en su versión que baña los países de la India, sería por Pakistán, por la ORE, ¿no? No. O sea, porque Afganistán es un país que no tiene salida al mar. Exacto. No tiene salida al mar. Eso significa el dominio de otros territorios. Pero había ese temor de que los rusos intentaran, porque se podían salvar la distancia y desde el territorio afgano usted seguir un proceso de expansión que conllevara precisamente esa salida al Índico. Ese era un temor que la historia demostró que no era un temor justificado. Bueno, eso llevó a que Gran Bretaña en varias ocasiones invadiera Afganistán. Hubo un momento, porque también hay otra cosa que siempre ha caracterizado a Afganistán, y son las pugnas internas, las rivalidades étnicas, ya te lo decía, ese es un factor. Entonces, cuando ha habido rivalidades étnicas, los distintos grupos han buscado apoyo de esas potencias que inciden en la zona. La primera intervención británica se produce justamente cuando uno de los pretendientes al trono se acerca a Rusia buscando apoyo. Los británicos se enteran y dicen, bueno, antes de que intervengan los rusos, vamos a intervenir nosotros. Y esa intervención terminó en un verdadero desastre, porque fueron cerca de 16,000 soldados muy bien armados, con las mejores armas que habían en la época, y se salvó un solo, porque se hizo el muerto, un solo. Un británico. Sí, cuando ya salían del territorio, los afganos atacaron en diferentes puntos y lo fueron diezmando. Y al final se salvó ese solo, se hizo el muerto y llegó
al territorio que hoy es Pakistán. Entonces, ese ha sido el gran problema de Afganistán, que es un país atrasado, prácticamente con un sistema feudal, Sí. porque todas las tierras, hay una concentración de la propiedad de la tierra bárbaro ahí. A pesar de que cuando los socialistas afganos tomaron el poder en 1973, creo que fue. No, eso fue en el 78. En 1978. Hicieron muchas transformaciones, incluyendo el tema de la mujer, de la integración de la mujer a la vida productiva, a los estudios. Hay fotos de mujeres que parecían occidentales, incluyendo una reforma agraria, que quizás fue lo que gatilló el alzamiento de los señores de la guerra en el interior de Afganistán. Ahí se dio un proceso interesante. Los afganos, y hay entre ellos... ¿Cómo se llama? Saur. La revolución de Saur, que es la revolución de abril, porque Saur en persa significa febrero, pero febrero en el calendario gregoriano es abril. Entonces eso se llamó la revolución de abril. Ahí se dio, digo yo, un proceso sumamente interesante, porque los afganos eran conscientes de esa situación, de su posición, y sabían que estaban su país ubicado en un territorio próximo a dos áreas de influencia. Y ellos trataron de jugar con eso. Sí. Tener buenas relaciones con los Estados Unidos, tener buenas relaciones con Pakistán y al mismo tiempo tener buenas relaciones con los soviéticos. Sí. Y jugaban con eso. Los soldados del ejército de Afganistán se entrenaban en Rusia, en la Unión Soviética. Se entrenaban en la Unión Soviética. Ahí hubo el último monarca, porque después de la independencia, que vino después de la última intervención británica, eso fue en el 16, ya en el 21, Afganistán estaba proclamando su independencia. De ahí en adelante tuvieron regímenes monárquicos. El último era Zahir Shah, que era un individuo que tenía más o menos ciertas ideas progresistas. Y él permitió los partidos políticos. Su papá, que fue también emperador, fue monarca de Afganistán, fue el que creó la Universidad de Kabul. Y él le dio nuevo aire firmando acuerdos con universidades de Estados Unidos, de Alemania, de Francia. Y la Universidad de Kabul se convirtió en una de las principales universidades de todo Centroasia. Y ahí se convirtió esa universidad en un centro de agitación política. Y se conformaron los partidos, porque como se permitía, se hacían elecciones libres, se organizaron los partidos. Bueno, uno de los partidos que se organizó fue el Partido Democrático Popular de Afganistán, que era el Partido Comunista. Ese partido fue el que más auge tomó en ese periodo. Y luego estaban partidos conservadores, que uno de ellos lo dirigía Rabbani, conjuntamente con otro joven, tenía que tener unos 30 años, que se hizo un gran estratega militar en la lucha contra los soviéticos, de apellido Massoud, muy talentoso. El comandante Massoud. Y una segunda fuerza política conservadora era el que dirigía un señor Esmakhtiar, que era un asesino. Bueno, reconocido como tal incluso por los propios países occidentales. En aquellas luchas universitarias incluso mató a un compañero y tuvo muchísimo tiempo en la clandestinidad. Ese era el partido más radical, ultra radical de las dos organizaciones conservadoras. Entonces, esas fuerzas políticas se enfrentaron en Afganistán. Hubo un golpe de Estado que encabezó un primo del monarca. Y ese primo del monarca se declaró presidente.
y gobernó en alianza con una fracción del Partido Comunista. Pero ese golpe de Estado fue después del 78. No, antes. Yo te estoy tratando de narrar cómo fue que se produjo la revolución de Saúl. ¿Cómo llega? Sí. ¿Cómo fue que se produjo eso? Y entonces, este señor, voy a resumir porque sé que es un tema muy largo. Ese señor se apoya en una corriente que dirigía Babrak Karmal dentro del Partido Popular Democrático de Afganistán. Eran dos facciones. Una la dirigía Hafizullah Amin, que era un profesional egresado de Columbia, Universidad de Columbia. Y el otro era, que fue el primer ministro, no recuerdo ahora cómo que se llama, quizá un poco más adelante me viene a la cabeza. Eran esa facción que dirigían esos dos, eran la facción radical y esa facción reformista de Babrak Karmal, que pasó a colaborar con ese presidente que había dado un golpe de Estado. Y eliminó la monarquía. Eliminó la monarquía y creó una república. Ya. Ahora, ¿qué ocurre? Que ese señor, Taraki, era Taraki. Sí, el que dirigía la facción más radical de ese Partido Comunista, conjuntamente con Hafizullah Amin. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que este señor tenía otras pretensiones, metió preso a todos los dirigentes del Partido Comunista, incluyendo a Amin, pero a Amin lo puso en prisión domiciliaria. Y él tuvo la oportunidad de hacer contacto con elementos del ejército y el ejército dio un golpe de Estado. Y puso el gobierno en manos de los comunistas. Y los comunistas, esa facción radical dentro del Partido Democrático Popular de Afganistán, fue la que se hizo cargo del gobierno. Y entonces aprobaron una nueva constitución que fue una constitución ultra revolucionaria. Para la época y en un país como Afganistán, eso resultó ser demasiado avanzado, porque ahí se autorizó, se dispuso la realización de una reforma agraria, un país que era prácticamente feudal, en donde habían en las provincias 2 o 3 canes máximo. Canes eran como una especie de señores feudales, y los campesinos trabajaban ahí y recibían una parte, el beneficio de una parte de la producción, de lo que ellos mismos producían. Y eso era Afganistán. Y una reforma agraria en un país como ese era algo sumamente revolucionario, pero se impuso también un gravamen a la riqueza. Se decretó la igualdad de hombres y mujeres. Ya, de hecho, el gobierno del monarca, ese último monarca que te cité, ya había dispuesto había tomado algunas medidas en favor de las mujeres, pero eso en Afganistán, constitucionalmente, la igualdad de hombres y mujeres, eso era casi impensable. Sí. Naturalmente, acuérdate, estamos hablando de los años 70, y en los años 60 tú veías mujeres en minifalda en Bagdad, Sí. mujeres en minifalda en Irán con el Shah, en Siria. En Siria tú al-Assad tú nunca lo has visto con la ropa tradicional de los árabes. Bashar al-Assad utiliza saco y corbata. Y es un régimen laico, todavía hoy, un régimen laico, en un país de mayoría musulmana. Bueno, el asunto es que eso trajo muchas inquietudes, todos esos cambios. Ya en esa época los conservadores venían ganando terreno, porque toda esa situación, el fracaso en la guerra de los 6 días y todo eso que se produjo, Israel que tomó Jerusalén Este, que se hizo con el control de las alturas del Golán, y todos los cambios que se venían produciendo, eso se le atribuía a esa corriente liberal dentro del islamismo.
Y entonces los grupos conservadores venían tomando fuerza. Y en ese contexto es que se produce esa revolución de Saúl. Y bueno, ¿qué pasa ahí? Lamentablemente, el gobierno revolucionario, cuando comienza a sentir las primeras resistencias, reacciona de una manera brutal. Y comienza la represión. Y comienzan entonces a organizarse los grupos, los yihadistas, los mulás, que tenían muchísimo, siempre han tenido mucho poder en Afganistán. En los años 60 hay un dato que a mí me parece que es altamente significativo. En los 60 habían 35.000 obreros en Afganistán. Una población de más de 30, casi 40 millones en ese entonces. Y eso te da una idea del poco desarrollo industrial de ese país. Pero habían 250.000 mulás. Pues son como sacerdotes. Que son... sí, sacerdotes del Islam. Del Islam. Gente que no tiene mucha preparación, pero que es capaz de predicar el Islam con mucha pasión y tiene mucha influencia. Y entonces comenzaron a llamar a la yihad y a organizarse los grupos de resistencia. El gobierno progresista se dividió. Hafizullah Amin terminó derrocando el gobierno que dirigía su compañero, compartían el poder, aprovechando un viaje a La Habana, una reunión de los no alineados. Cuando retornó ya todo estaba preparado. Lo depusieron y bueno, ahí comenzó una historia diferente. Los soviéticos no estaban de acuerdo con el radicalismo de esa facción del Partido Comunista, porque ellos decían que ese país no estaba preparado para cambios tan profundos. Más bien estaban con la posición de Babarak Karmal, que era, como te decía, un reformista dentro del Partido Comunista. Y comenzaron un pulseo con Amin para que un poco flexibilizara su política. Él no aceptó. Y entonces, cuando ya el yihadismo estaba a punto de tomar Kabul, que los soviéticos detectaron que Amin se estaba reuniendo con los norteamericanos, entonces ellos decidieron, pensando que ya se estaba preparando una intervención, ellos decidieron dar el paso. Fue en el 79. Eso fue en el 79. Y ahí se produce entonces esa situación que nosotros conocemos y que fue para la Unión Soviética, fueron 10 años. 10 años. Salieron en el 88. Sí, casi 9 años. Fue realmente... Fue terrible para terrible. Naturalmente, los soviéticos ahí tuvieron una situación desfavorable porque prácticamente todos los países del entorno estaban en contra de esa intervención. Casi todos. Por no decir todos, porque Pakistán, por razones obvias, no apoyaba eso. Porque Pakistán, con su problema con India, esa era su retaguardia. Sí. Y los afganos son suníes. O sea que ahí hay una... El otro gran país que hace frontera es Irán. Irán Estaba en la revolución islámica. Exactamente. Irán tampoco iba a apoyar, sobre todo tratándose de un país comunista. Porque recuerda, la situación de aquel entonces no es la situación que prevalece hoy. Incluso la propia China. Tú recuerdas que China tenía sus contradicciones con la Unión Soviética. Sí. Tampoco estaba de acuerdo con eso. Entonces, ahí había un entorno que no era favorable a esa intervención. Y, por supuesto, Estados Unidos, que quiso convertir esa intervención en un Vietnam para los soviéticos. ¿Y lo logró? Y lo logró. Lo logró porque el solo hecho de que Estados Unidos pusiera en manos de los mujahidines misiles tierra-aire, eso... Los Stinger famosos. Exactamente. Eso significó... Que fue lo que le dio la ventaja. Claro, claro. Porque antes de eso Era enfrentamiento con armas tradicionales. Y bueno, el dominio del aire le daba una gran ventaja a los soviéticos. Le daba un... Fíjate que los mujahidines
combatían fundamentalmente de noche por el problema de la aviación. Ajá. Cuando tienen ya esos misiles, Ya. lo combaten también de día. Sí. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente. Bien, amigos, estamos de vuelta en esta entrega de contexto con Cristino del Castillo, que estamos tratando de entender no las últimas manifestaciones, sino la historia de un país como Afganistán, que a pesar de su pobreza y a pesar de su aislamiento en el medio de Asia Central, ha sido un país fundamental durante el siglo XX y ahora en el siglo XXI, y más recientemente con la salida de las tropas de los Estados Unidos y los aliados de la OTAN de una forma intempestiva. Fue casi como en Vietnam, que salieron corriendo. Como tú decías, la entrega, es decir, el armamento de los mujahidines, que eran los que combatían a las tropas soviéticas, que fue una guerra de desgaste, efectivamente, a pesar de que la geografía de Afganistán no tiene nada que ver con la de Vietnam. Vietnam es selva tropical, etc. Estos son montañas grandísimas peladas, la gran mayoría. Y los medios con que contaban, la CIA le daba, y los países occidentales, Gran Bretaña, los países europeos, etc., le daban un apoyo como una forma de debilitar a la Unión Soviética en el medio de la Guerra Fría. Pero hasta que el presidente Ronald Reagan no tomó una decisión fundamental, que era entregar unos pequeños bazooka, vamos a llamarle, eran unos misiles tierra-aire muy modernos, que diezmó a la aviación soviética, tanto aviones como helicópteros, que eran fundamentales para combatir a los mujahidines. Eso realmente le quitó la ventaja a la Unión Soviética y comenzó a desmoralizar a las tropas, que ya no querían transportarse en los famosos, ¿cómo se llama? Los MI-40, MI-50, que son unas fortalezas andantes en el aire y que los agarraban perfectamente y lo explotaban. Muchos helicópteros de eso costaban $10 millones. Y con un misil de 40.000, tú lo destruías. Sí. Eso fue un terrible golpe para el propósito soviético. El suministro de esa arma estratégica cambió las reglas de juego, el curso de la guerra. Y entonces, además comenzó a afectar a la juventud y a la población dentro de la Unión Soviética. claro, Como pasó con Vietnam en los Estados Unidos. Exactamente, porque ese es un factor que tú dices, bueno, pero ¿cómo En un país grupo de prácticamente, no es el término, pero Kissinger habló de los vietnamitas como hombrecillos amarillos, un ejército de hombrecillos amarillos, ¿verdad? ¿Cómo un grupo de individuos casi descalzos derrota a un ejército tan poderoso como el soviético? Bueno, la explicación radica precisamente en eso. Hay un factor que es el tiempo. El tiempo en guerra es fundamental porque significa, si tú no consigues tus objetivos estratégicos en un tiempo determinado, eso se traduce en un gran desgaste económico y te expones, y el apoyo de la población local. te expones a perder el apoyo de la población. En Vietnam eso pesó muchísimo. Los estadounidenses pudieron haber combatido durante muchísimos años más. Tiraron una bomba atómica también. Exactamente, porque no fue, aunque en el caso de Vietnam fue, desde el punto de vista militar, se puede decir que ahí hubo golpes importantes que se le aceptó al ejército estadounidense, porque los vietnamitas combatieron
aplicaron tácticas que fueron altamente efectivas y que produjeron una cantidad de bajas enorme. Sí. Ahora, en el caso soviético hubo un gran desgaste, eso se reflejó en la economía enormemente. Metieron la droga dentro del ejército. La gente opio, comenzó, la heroína, ¿no? Ahí murió mucha gente. Dentro del ejército soviético. Sí, murió mucha. Y también población civil, porque hubo un momento en el que la desesperación de los soviéticos era tal, cuando ellos no podían distinguir un ciudadano común de un combatiente, ellos decidieron, bueno, simple y llanamente realizar el ataque cuando se sabe que hay la presencia en un sector determinado de grupos armados, y eso significó una masacre. Los estadounidenses cometieron también ese mismo error, bombardeando con drones. Cometieron un montón de errores, mataron niños, mujeres, gente inocente, y eso indiscutiblemente que no les ganó respaldo a nivel de la población local. Se fueron con una gran cantidad de gente. No, Afganistán no es la zona urbana. La zona urbana aglutina una cantidad pequeña de ciudadanos. Esa es otra característica que hay que tomar en consideración. Población rural. Es una población rural. La inmensa mayoría de los afganos vive ahí, en la población rural. Y entonces ahí no pudieron realmente ganar simpatía. A los rusos les afectó muchísimo eso. Entonces en la conformación de la, vamos a decir, la asistencia y la ayuda que prestaron los organismos de inteligencia occidentales a esos combatientes que le llamaron, Reagan le llamó los combatientes de la libertad. ¿Cómo fue así que le llamó? Sí, ¿no? sí. Los mujahidines, que significa guerrillero en árabe, Sí. se fueron integrando además muchos jóvenes de otros países musulmanes también. Sí, porque hubo una convocatoria a la yihad. A la yihad, la guerra santa. Y entonces ahí se dieron cita. Ahí se constituyó, muchos árabes fueron a combatir en contra de la influencia comunista y de la Unión Soviética. Y ahí hay una persona que organiza, con la ayuda de la CIA, un fichero de todos los... Ese fue Osama Bin Laden. El fichero Al-Qaeda. Al-Qaeda, se llama. Al-Qaeda. Y de ahí es que viene el surge nombre. Osama Bin Laden, que era hijo de uno de los más grandes constructores de Arabia Saudí, que es, la construcción es miles y miles y miles de millones. Un hombre muy rico era. Sí, sí. Entonces él se integra en esto, pero a partir de la guerra de Kuwait, la invasión de Saddam Hussein a Kuwait, él se voltea, da un giro de 180 grados y dice que los infieles, en este caso el ejército de los Estados Unidos y de otros países, no pueden tener presencia física en la Tierra Santa, que es Arabia Saudita. Y ahí es que viene que Al-Qaeda se transforma en un grupo terrorista, ¿no es así? Y en ese periodo había una gran presencia estadounidense en Arabia Saudita. 500,000 soldados. Osama Bin Laden exigió que esa gente se fueran. Y en vez de sacar a los norteamericanos, lo sacaron a él y a su grupo. Sí. Y entonces él estuvo buscando dónde establecerse. Contempló la posibilidad de Sudán, contempló la posibilidad de Yemen, estuvo en Sudán un tiempo, se iba a establecer supuestamente en Yemen, y al final, como él tenía muy buenas relaciones ahí en Afganistán, él decidió radicarse ahí y operar desde ahí. Pero indiscutiblemente que ese fue un error de la política estadounidense, que siempre se alió a los sectores más atrasados tanto de Afganistán como de Irak y del mundo árabe, los más atrasados, los radicales islamistas, como ocurrió en el caso, reitero, de Afganistán y como ocurrió también con los chiitas de Irak. El error se volvió a repetir en Siria.
Porque ahí en Siria se convocó también otra yihad Sí. para hacerle frente, para atacar a Bashar al-Assad. Y es ahí en donde surge el ISIS como un gran grupo. ISIS era parte de Al-Qaeda, pero era un grupo minoritario, muy pequeño. Ellos aprovecharon esa coyuntura, se había convocado una yihad, convocaron gente de diversos países árabes, se armaron y después entonces voltearon las armas contra el gobierno iraquí. Estados Unidos había retirado sus tropas, tuvo que volver otra vez porque el ejército iraquí simple y llanamente se negó a combatir. Lo mismo que ocurrió cuando los talibanes comenzaron su ofensiva, ya cuando las tropas estadounidenses estaban a punto de retirarse. Entonces cometieron ese mismo error. Ahí es cuando surge el ISIS. Ahora, Sí, ajá. lo que yo te iba a decir es, con el surgimiento de Al-Qaeda y con su confrontación con el mundo occidental, no digamos Estados Unidos, Estados Unidos quizás es el país más importante del mundo occidental, pero del mundo occidental, porque Al-Qaeda actuó contra Francia, contra Gran Bretaña, contra España, sí. contra Alemania, inclusive facciones de Al-Qaeda ligadas, porque no es una organización como uno la concibe, son grupos casi independientes uno de otro. En Rusia también atacó muy duro con los chechenos. Entonces, eso después del 11 de septiembre, que el pueblo norteamericano exigía venganza, exigía vengar a todos los muertos que hubo, sobre todo en las Torres Gemelas, el gobierno de Bush hace dos acciones. La primera es una pequeña intervención, muy pequeña, en Afganistán, de tropas especiales. Y la segunda fue una invasión masiva a Irak, que no tenía nada que ver. El jefe de la inteligencia de la Casa Blanca, que escribió un libro muy bueno, Bob Woodward, decía, es que Saddam Hussein no tiene nada que ver con Al-Qaeda. ¿Por qué usted quiere que enfoquemos los cañones hacia allá? El asunto fue que se dio la invasión, ya supuestamente por la posesión de armas de destrucción masiva. Lo de Irak no es el caso de hablarlo ahora, pero fue un desastre absoluto, que al final Irak es aliado de Irán. Pero no, ellos tenían su... Ahora. En aquel entonces ocurría lo contrario. Eso fue un logro de esa intervención, sí. Un resultado. Mira, déjame decirte una cosa. Lo de Irak empata con lo de Afganistán. Es parte de una misma estrategia. ¿Qué es lo que explica que Estados Unidos se haya decidido a invadir Afganistán en la forma que lo hizo? Eso tenía que ver con la estrategia que se venía aplicando. Porque, ¿qué ocurrió cuando sucumbió la Unión Soviética, cuando implosionó? Bueno, Estados Unidos comenzó una estrategia para esos antiguos espacios influidos por la Unión Soviética, incorporarlo de forma efectiva al bloque occidental. Y en parte lo logró. Y lo logró. Bueno, lo que se hizo en los Balcanes fue parte de eso. Porque había ahí una dependencia real de tecnología soviética que heredaron los rusos, fundamentalmente. Sí. Todas las fábricas, las plantas eléctricas, todo eso era tecnología rusa. Sí, sí. Y eso había definitivamente que cambiarlo. Y entonces... Y no digamos Ucrania. Y entonces tú vienes, Yugoslavia se parte como en 500 pedazos. La República Checoslovaquia se convierte también en dos países. Y los países de Europa Oriental, de Europa Central, la mayoría pasan a incorporarse a la OTAN. Como una manera de tú asegurar que Rusia no vuelva a ser el gran jugador que ha sido históricamente. Y entonces comienza también ese proceso de cerco militar, estableciendo bases militares de la OTAN próximos a la frontera. Lo de Ucrania tiene que ver con eso. Ucrania, para la Unión Soviética, para Rusia, es una cuestión fundamental. Ahí está la flota del Mar Negro.
Eso significaba en La los península hechos de Crimea. dejar eso prácticamente en tierra, toda esa flota que le garantiza la operatividad en toda la zona del Mar Negro a Rusia y del Mediterráneo. Entonces, esa era parte de una estrategia, la incorporación efectiva de esos espacios al bloque occidental. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, y paralelamente se comienza a aplicar la política del libre mercado, las privatizaciones y todo eso, que era una manera de tú crearle en esa zona que había sido una zona en donde la propiedad fundamental era estatal, de tú crear las bases para la democracia liberal con unos grupos capitalistas influyentes que puedan darle sostén a ese tipo de régimen. Hasta en Rusia pasó eso. Y claro, desde luego. Con Yeltsin. Con acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Todo eso aprovechando esa debilidad coyuntural de Rusia que requirió del apoyo del Fondo Monetario Internacional, préstamos multimillonarios, y le impusieron sus condiciones. Pero había también otro asunto importante. ¿Cuál era? Bueno, al principio de este milenio, el 2001, cuando se produjeron los ataques del 11 de septiembre, ¿de qué se estaba hablando? De biocombustible. Sí. Porque ya se había dicho que las reservas petroleras en el mundo se iban a agotar y se le puso fecha a eso. Y había una fiebre, Brasil produciendo biocombustible. Tú recuerdas, Fidel Castro llegó a decir que iba a haber una crisis alimentaria porque el etanol, por el problema de los biocombustibles. Y entonces, lógicamente, el que controla la llave de los recursos energéticos, gas, petróleo, ese iba a tener una herramienta geopolítica importante. ¿Y dónde estaban los recursos petroleros? Los recursos, el gas, ¿dónde estaba? Bueno, una parte en Asia Central importante que influyen los rusos. Ahí había el plan era sacar los recursos energéticos de esa zona para alimentar a Europa y sacar de la competencia a Rusia, o sea, sacar del negocio del suministro de gas, porque Europa depende de los suministros rusos de gas. Sí. Entonces, pero esa zona, el gas ahí y el petróleo, ¿quién lo controla? Eso es una zona influenciada por Rusia. De manera que la presencia ahí en Afganistán es importante para facilitar eso. Pero Irak también, de cara a Irán, era un paso importante. Los países del eje del mal, ¿cuáles eran? Los países productores de petróleo que no tenían regímenes prooccidentales. El petróleo de Irak, Irán, Libia, todo eso en manos de individuos que eran desafectos. En un momento en el que se le había puesto fin, se había calculado el fin de las reservas internacionales. Entonces todo eso pesó. Yo controlo aquí, yo controlo el petróleo de Oriente Medio, yo decido si a China, cómo yo le suministro a China, en qué condiciones, yo pongo las reglas ahí, porque China también estaba interesada en esos recursos y llevarlos a su territorio. Fíjate que incluso, estando Estados Unidos ahí, se desarrollan unos oleoductos que van desde Kazajstán, hay uno que va y se queda en el territorio de Turquía, llega hasta un puerto, de ahí se hace la exportación. Y el otro llega hasta Europa Oriental. Esos eran planes. Eran planes. Bueno, déjame darte un dato. El Hamid Karzai, que fue el primer presidente de Afganistán, era un funcionario de UNOCAL. Ajá, de una de las grandes petroleras. De una de las grandes petroleras. Condoleezza Rice, que era en ese momento asesora de seguridad nacional, había sido también ejecutiva, no de ¿cómo que se llama? No. Shell. No, UNOCAL después se convirtió en otra empresa petrolera, pero que no recuerdo ahora. Bueno, el asunto es que incluso hasta un barco le pusieron el nombre de Condoleezza Rice. Ella conoció a los Bush, fue porque los Bush eran también petroleros. Sí. Y eso no es casual.
Es decir, había un plan en ese sentido. Y entonces, ¿por qué se pasa de Afganistán? Un par de años después también se decide Irak y se le falsifica un expediente a Saddam Hussein. Precisamente por eso, ese era el plan, el control de esa zona. Y de ahí tú te vas a Siria, que también es un país petrolero, y tiene todo el control de esos recursos energéticos. Con eso, en medio de una escasez, tú tienes para tú imponerle las reglas al mundo entero. Ese era el plan. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente. Bien, amigos, continuamos con este último segmento de Contexto, conversando con el buen amigo Cristino del Castillo. Tenemos el mapa. En estos segmentos anteriores hicimos el mapa de por qué Afganistán es como es y por qué ha tenido la capacidad de derrotar a las principales potencias militares en base a una estrategia: tiempo. Mantenerse en vida en el tiempo y dar golpes, lo que ahora llamamos de guerrilla, o se llamaba antes de guerrilla. Eso sucedió con los ingleses en el siglo XIX y parte del XX, de inicio del siglo XX. Eso sucedió con la Unión Soviética entre el año 79 y el 88. Y después de los atentados de las Torres Gemelas, que los Estados Unidos intervienen masivamente, llegaron a tener 300.000 soldados en Afganistán. Y a la cosa más inconcebible, que por 20 años los Estados Unidos gastaba $300 millones diarios. Dígame bien, diarios. Eso quiere decir que durante 20 años se gastaron 2.3 billones, es decir, millones de millones en gasto militar. Gasto militar que incluía las tropas propias y la conformación de un ejército afgano de 300.000 hombres, no era poca cosa. Y esto se colapsa en... El presidente Donald Trump es el que comienza las negociaciones para retirar las tropas de Afganistán y llegar a un acuerdo con los talibanes. Llega a un acuerdo en Qatar de retirarlo en marzo del 2021. Cuando llega el gobierno Joe Biden en enero del 2021, dice: yo voy a coger un poco más de tiempo en lo que arreglamos la cosa, pero eso no fue suficiente. Ya hemos visto el colapso, que gente subiéndose en los aviones, gente que han sido dejados de lado en el territorio, que habían trabajado con Alemania, con Francia, con Estados Unidos, con Inglaterra, y que ahora temen por su vida. Aparentemente, yo no quiero con esto dar un juicio positivo, pero aparentemente los talibanes dentro de su área vienen como un poco menos agresivos. De hecho, han dicho que quieren tener buenas relaciones con todos los países del mundo, incluido Estados Unidos. Y han negociado el tema de la evacuación de las personas que, de los pocos que quedan de los Estados Unidos, de los países occidentales y de los colaboradores, que lo van a transportar como refugiados políticos. Pero, ¿qué consecuencias a nivel de la geopolítica mundial y regional tiene este colapso de Estados Unidos y de Occidente en Afganistán, que replantea todas las relaciones de fuerza, replantea el juego el papel de Rusia, de China, de Irán, y de ahí su repercusión hacia afuera? Recientemente ha pasado algo que no es el momento, hace unos días, no es el momento de conversarlo, pero ha habido prácticamente una puñalada en el corazón a la OTAN con la creación de
de este grupo que se llama AUKUS, entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia. Es decir, ¿cómo se replantea el caso de Afganistán? ¿Cómo repercute en la geopolítica mundial? Mira, antes de eso, déjame decirte algo que es importante. Porque probablemente el efecto más nocivo de esa intentona de Estados Unidos en Afganistán y en Oriente Medio no es ni siquiera la derrota militar. Lo más pernicioso para Estados Unidos es que mientras se desgastaba ahí en esa zona, procurando unos objetivos geoestratégicos, en otras zonas del mundo aparece un gran competidor que se coloca como la segunda economía del mundo, China, y que además de eso se hace principal socio comercial de países como Japón, Corea del Sur, Gran Bretaña, Alemania, de toda la Unión Europea. El socio principal comercial es China, comercial, con unos nexos, unas conexiones con la economía mundial enorme, y con un proyecto de ruta de la seda que implica la inversión de más de $2 billones en distintas partes del mundo en proyectos de infraestructura. Todo eso plantea un tremendo reto para Estados Unidos, y a ellos aparentemente ese proceso de fortalecimiento de China en base a esas reglas que ellos mismos venían impulsando, libre comercio y esas cosas, eso sencillamente fue el resultado. Yo digo que las dos estrategias colapsaron, fracasaron, la militar y lo que tenía que ver con el libre comercio, porque ahora viene un proceso de desglobalización. ¿Hasta dónde eso se va a continuar? Esa es una incógnita, pero fracasaron también en esa estrategia. ¿Por qué? Bueno, porque en base a las reglas del libre comercio, China sencillamente se colocó en esa posición, compitiendo de tú a tú ahí con Estados Unidos, y con la posibilidad incluso de poder superar el nivel de desarrollo a esa gran potencia. Ahora, ¿cómo ocurre? ¿Cómo repercute eso? Bueno, hay un proceso ahora mismo de recomposición de toda esa zona. Oriente Medio, eso es, por ejemplo, se habla de que Arabia Saudita busca actualmente un entendimiento con Irán. Con Irán. Sí, que eso es, estamos hablando de palabras mayores. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque Irán se hizo muy influyente en la zona, con influencia en Yemen, con influencia en Siria, con influencia en Irak, y además de eso dominando Líbano. Es una gran potencia regional. En la zona, lo que ocurrió en Afganistán ha estimulado todo eso. Y en la propia Afganistán, en esa zona de Asia Central, también va en proceso, caminando un proceso de recomposición política. Vamos a necesitar otro programa para continuar este análisis, porque realmente no hemos concluido. Y esto da para seguir conversando otra hora. Será en otra ocasión, porque ahora se nos terminó el tiempo. Y muchas gracias por tu compañía. No, siempre. Bueno, gracias a ti por la invitación. invitación. Será en otra ocasión, amigos, que volveremos con el doctor Cristino del Castillo.